Que Dios nos bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por sus bondades, su misericordia en este día y por poder una vez más estar en esta mañana reflexionando en su palabra. Así que Dios les bendiga, quiero bendecir sus vidas, deseando siempre que la paz de Dios sea sobre sus corazones y que la gracia de Dios renueve las fuerzas y les ayude a enfrentar los tiempos que estamos viviendo. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios y quiero compartir con usted la palabra del Señor en Segunda Reyes capítulo 4 y dice así en el nombre del Señor. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró las puertas, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a sus hijos: traer otras vasijas. Y ellos dijeron: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Maravilloso es nuestro Dios. Grande es el Señor. Y damos gracias en esta mañana por su palabra. Una palabra que bendice nuestra vida. Una palabra que nos da confianza, que nos da seguridad y por sobre todas las cosas que nos ayuda a entender que por sobre nuestra vida está Dios, el cual siempre tendrá una salida a nuestros momentos difíciles que podamos vivir. Podemos ver, hermanos, a través de la palabra de Dios, que en un momento Jesús nos llama a través de los evangelios a poder vivir y no preocuparnos del día de mañana, del existir, porque así como Dios, aleluya, alimenta las aves del campo, dice la palabra, Él alimentará también a los suyos. Y esa debe ser nuestra seguridad, esa debe ser nuestra confianza, iglesia, que en medio de todo este tiempo que estamos viviendo, Dios pondrá, aleluya, sobre nuestros hogares lo necesario, el alimento, la economía para poder vivir y desarrollar nuestra vida. Cuando hablamos de esta palabra, de esta viuda, y vemos que en ella vino la desesperación cuando muere su esposo. ¿Por qué viene la desesperación a la viuda? Porque después de la muerte de su esposo, empezaron a venir los acreedores a pedirle que le cancelara, que pagara las deudas que habían quedado entre ellos, su esposo y el empresario en este paso. Entonces, frente a esa situación, la viuda le cuenta al profeta o clama para pedir una ayuda, un socorro, qué podría hacer frente a esa situación. Bendito es el Señor. Y allí viene, hermanos, y algo que me hace meditar. La viuda le dice al profeta: tú sabes que mi esposo era temeroso de Jehová. Qué importante, qué valeroso, hermano, para la vida del hombre es cuando vivimos en el temor de Dios. Por eso es que la palabra siempre nos habla, nos exhorta que debemos ser personas, debemos ser
una iglesia temerosa de Dios, vivir nuestra vida en el temor del Señor, porque cuando vivimos en el temor de Dios, Dios actuará en favor de nuestra vida en cualquier circunstancia que estemos. Ahí estará Dios para socorrernos. Aleluya. Como lo hizo con esta viuda. Su esposo había vivido en temor, se había desarrollado su vida en el temor de Dios. Por lo tanto, ella tenía un respaldo de que Dios algo iba a hacer por ella. Y así lo hizo Dios. Porque Dios toma al profeta y dice que el profeta le dijo, ¿qué tienes en casa? Ella dijo, solamente una vasija de aceite. No había nada más, una vasija de aceite. Pero cuando Dios, hermano, está en nuestras vidas, cuando Dios está para desarrollar su poder en favor de los suyos, Dios de la nada hace mucho. De lo poco Dios hace abundancia, aleluya. Y eso Dios lo hizo con esta viuda, porque relata la palabra de Dios de que el profeta le dijo, consíguete vasijas, muchas, no pocas, y tráelas, y enciérrate tú y tus hijos, y allí el aceite empezará a fluir, aleluya. Bendito es el Señor. Y dice la Biblia que empezó a fluir el aceite y empezaron a llenar vasijas, muchas vasijas. Hasta que el momento llegó y la viuda le dice a sus hijos, traer más vasijas. Y ellos dicen, no hay más vasijas. Entonces, ahí cesó el aceite. Aleluya. Bendito es el Señor. Entonces, cuando la viuda se ve con todo este aceite, seguramente se preguntó, ¿qué hago con el aceite? Pero ella va nuevamente donde el varón de Dios. Qué importante, iglesia, es tener esa seguridad, tener esa confianza de que cuando vamos al hombre de Dios, Dios pondrá la sabiduría sobre ese siervo y dará la claridad para poder seguir adelante. Por eso que nosotros como iglesia debemos siempre, hermanos, vivir en el temor del Señor y debemos vivir en el respeto hacia la autoridad de la iglesia, porque Dios pondrá siempre una revelación y una palabra para nuestra vida en los momentos difíciles. Ella fue donde el profeta y le dijo que las vasijas estaban llenas. Entonces el profeta viene y le dice, anda y vende el aceite. Y con todo ese dinero paga a tus acreedores y vive tú y tus hijos con lo que quede. Bendito sea el Señor. Cuando el profeta le dice a la viuda, y en esto quiero poder detenerme y reflexionar. Versículo 7 dice, vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y vive tú y tus hijos con lo que quede. Eso me está declarando, hermano, o está diciendo que no fue poco el aceite, fue mucho, porque alcanzaba para pagarles a los acreedores, para pagar las deudas, y a la vez quedaría para que ellos siguieran viviendo. Bendito sea el Señor. Qué grande es Dios. Qué grande es el Señor. Por eso que hoy día, en este tiempo difícil que vivimos, hermanos, donde las fuentes de trabajos se han cerrado, donde seguramente usted, más de alguno, ha tenido que quedarse en el hogar por cuarentena, ha tenido que quedarse porque su empresa se cerró donde se desarrollaba. Su negocio a lo mejor se tuvo que cerrar las puertas. Y entró la desesperación en cada uno de cómo enfrentar la vida, cómo poder hacerlo cuando
Hay cuentas básicas, hay que pagar luz, hay que pagar gas, agua, hay cuantas otras cosas que cada uno necesita, o cuentas personales que por naturaleza humana llevamos. Y a lo mejor ha entrado la desesperación a su vida. Y por un momento usted ha pensado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo lo vamos a hacer? Quiero decirle en este día, amada iglesia, que nuestra vida, como muchas veces lo he dicho, está escondida, está en las manos del Señor, y Dios tomará medio para bendecir nuestra vida. Dios tomará medio para poder que en nuestros hogares nada falte. La viuda entró en una desesperación, pero ahí estaba el profeta, ahí estaba el hombre de Dios, el cual tenía la sabiduría, y Dios reveló para que pudiera vender aquel aceite y pagar a sus creadores y pudiera seguir viviendo. ¿Cuál es su situación? ¿Qué es lo que está viviendo? ¿Cómo está pasando este tiempo? Quiero decirle que en medio de todo eso, Dios está ahí. Y como Dios le abrió puertas a esta viuda y puso, hermano, la sabiduría en el profeta para que pudiera desarrollar y pudiera vender este aceite y pagar sus deudas, Dios también lo hará con usted. Pero debemos creer y debemos confiar y debemos aferrarnos a las promesas de la palabra de Dios. Mire, los tiempos no son buenos, pero nosotros, usted y yo, debemos aferrarnos a la fe, y Dios tomará medio, hermanos. Aún en los tiempos de crisis, aún en los tiempos de enfermedad, Dios va a socorrer nuestra vida. Por lo tanto, no debemos flaquear, no debemos mirar hacia atrás, no debemos desesperarnos, sino que debemos mantener nuestra integridad con Dios. Debemos vivir en el temor del Señor, no porque no podamos congregarnos, no porque nadie nos va a ver, vamos a hacer y deshacer de nuestras vidas, sino que debemos seguir viviendo en una integridad con Dios. Debemos seguir viviendo en el temor del Señor, porque cuando nosotros vivimos en el temor de Dios y vivimos con una integridad en nuestras vidas, Dios actuará en favor de nosotros. Mire, la palabra dice que su esposo, el esposo de la viuda, dice, ella declara, había vivido en temor de Jehová, le dice al profeta. Por lo tanto, ella tenía una seguridad de que algo Dios iba a hacer con ellos. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos en el temor de Dios, me da la seguridad, hermano, de que Dios va a actuar. De una u otra forma Dios va a actuar. Tomará medios para poder bendecir nuestras vidas. Por lo tanto, no debemos entrar en desesperación. Humanamente sé que es difícil, cuesta. Pero usted y yo conocemos a un Dios grande. Predicamos a un Dios poderoso. Hablamos de una palabra que transforma nuestras vidas. Por lo tanto, esa palabra nosotros debemos transmitirla hoy día a muchas personas y poder entrar, hermanos, y actuar en el temor del Señor y poder extender este reino de los cielos de una y otra forma, compartiendo, entregando amor, entregando quizás un alimento, no lo sé. Dios siempre actuará en favor de nosotros. Por lo tanto, yo le insto en esta mañana, en este día, a poder meditar en la palabra del Señor. La viuda, dice la palabra de Dios, que vendió aceite, pagó lo que debía y quedó para seguir viviendo. Iglesia, hermano, tú que eres dueño de casa, que a lo mejor perdiste tu trabajo, usted a lo mejor que perdió su negocio, una empresa, aférrese a Cristo, al Señor, y Dios moverá montañas, y Dios
abrirá puertas de bendición para nuestras vidas. Dios lo ha hecho y lo seguirá haciendo. En muchas formas, en muchas maneras Dios ha actuado en favor de nosotros como iglesia. Y tendremos, hermanos, para pagar, tendremos para alimentarnos y aún quedará para el día de mañana, porque la promesa de Dios así es. La Biblia dice que Jesús en un momento le habló a su pueblo, a sus hijos, a sus discípulos y a todos aquellos que le seguían, que no se preocuparan del día de mañana, que no se preocuparan del alimento, porque Dios, así como se preocupa o alimenta a los pajarillos que cada mañana cantan, hermano, que muchas veces nos despiertan con sus cánticos, dice que así Dios alimentará a los suyos. Y Dios lo ha hecho hasta aquí, y Dios lo hará. Son sus promesas. Por lo tanto, miremos al Señor, honremos a Dios, glorifiquemos su nombre, aún cuando no podemos juntarnos como iglesia, pero llegará el día, hermano, llegará el momento en que abriremos esa puerta y levantaremos nuestros brazos y glorificaremos al Señor y elevaremos un cántico de alabanza a nuestro Dios, porque Él nos ha guardado, porque Él ha sido con nosotros, porque Él ha puesto lo necesario. Dios bendiga su vida y Dios le bendiga por esta reflexión de su palabra. Que podamos, hermanos, creer que Dios va a fluir. El aceite fluyó. El aceite, hermano, fue derramada sobre el hogar de la viuda y llenó muchas vasijas. Por fe, tome su vasija en esta mañana y deje que corra ese aceite y llene muchas vasijas y que alcance para pagar, para comprar y aún quede para el día de mañana. Por fe, reciba en esta mañana bendición. Por fe, llene su vasija. Por fe, crea que Dios hará cosas grandes, aún en estos tiempos difíciles, en medio de nosotros. Dios le bendiga y quiero orar por usted, por su familia, por los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos, glorificamos su nombre y damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra, que nos alienta a poder esperar, a poder tener esa confianza y creer que usted derramará bendición hasta que sobreabunde. En el amor de Jesús, Padre, en esta mañana oro por cada uno de tus hijos, por cada familia. Señor, oro por los nuestros, por nuestras familias. Bendito Dios. Oro, Señor, por cada enfermo que hay en distintos lugares, hospitales, en la casa. Dios mío, hay tanta necesidad de tu palabra. Hay necesidad, Señor, de un alimento. Pero, Padre, usted a través de su poder, a través de su Espíritu y a través de tu palabra, Señor, nos hablaba en esta mañana que la viuda aún en los momentos más difíciles, en su desesperación, clamó a Dios y allí el profeta le dio un camino, una salida, el cual pudo traer, Dios mío, la bendición a su vida. En esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que ese aceite fluya, Señor, sobre cada familia, para que ese aceite llene, Señor, cada vasija y aún, Padre, se pueda cancelar, pagar y aún quede para el día de mañana. Señor, que la bendición de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo sea sobre la vida de la iglesia. En el nombre de Jesús oro por los que están enfermos y en esta mañana, Señor, por el poder de tu palabra y por el poder de esa sangre bendita, toda enfermedad retroceda en el nombre de Jesús. Padre, y que venga a cada corazón la paz, la tranquilidad, venga el gozo de tu Espíritu Santo, el cual nos haga ver, Señor, que no estamos solos, sino que en medio de todo este tiempo usted está a nuestro lado, usted es nuestro guardador, usted es nuestro ayudador, usted es nuestro consolador, Padre. Por lo tanto, nos aferramos a la fe y creemos, Padre, que en esta mañana, en
este día usted va a bendecir nuestros hogares, va a bendecir nuestra familia y seremos, bendito Dios, un pueblo que honre, que glorifique tu nombre, que pueda, Señor, engrandecerte cada día. Auméntenos, Padre, la fe y danos, Señor, la paz, la tranquilidad para poder enfrentar cada día. Gracias, Padre. Bendice la vida de la iglesia, la vida de nuestra familia, la vida de este Chile en que vivimos y guárdanos para tu gloria. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre, y bendigo la vida de la iglesia en Jesús nuestro Salvador. Amén. La gloria sea para nuestro Dios. Iglesia del Señor, Dios te bendiga. A quienes están enfermos, sus familias, Dios pueda ayudarles y no perdamos nuestra confianza en el Señor. Miremos esa cruz. En esa cruz Dios pagó el mayor precio por nuestra vida. En esa cruz el Señor derramó su sangre por nosotros. Por lo tanto, seamos fieles y honremos al Señor siempre. Haya más o menos, usted nunca se aparte del Señor. Dios pondrá todo al alcance. Dios lo hizo con la viuda y lo hará con usted también en el Señor. Amén. Dios le bendiga.